cierta ocasión que Artemio andaba de cacería, se internó de más al bosque, debido a que los animales cada vez se alejaban más de los ranchos, haciendo un poco más difícil la cacería. Había dejado su caballo atado en un árbol, así no espantaría a sus presas. Solo llevaba consigo su escopeta calibre 12 y su fiel perro amigo de nombre Centavo. Era un animal bueno para sacar las presas de sus madrigueras. Corrían atemorizadas y entonces Artemio les disparaba. Sin embargo, no abusaba de la cacería, solo cazaba lo necesario. Y en esa ocasión ya había atrapado 2 grandes liebres. Consideró que era suficiente para un buen estofado y decidió regresar a su pequeño rancho. Caminó hasta llegar a donde estaba su caballo atado. Lo iba a montar cuando escuchó a lo lejos muchos disparos. Pareciera que estaban practicando tiro al blanco, porque se oían demasiadas detonaciones. Intrigado por tanto disparo, subió su caballo Tordillo, tomó las riendas y le picó las ingles con las espuelas. Al sentir el mando de su dueño relinchó y tomó carrera a toda velocidad. Todavía al ir a galope se escuchaban las detonaciones. Pensó que no podían ser cazadores. En esos rumbos no había mucho que cazar. Luego de algunos 10 minutos llegó a donde provenían los disparos, pero ya no había nadie, solo huellas de perros y caballos. Su fiel amigo el Centavo, olfateando las pisadas, llegó hasta una cabaña que estaba semioculta entre una loma y árboles. Entonces vio que en la tierra por fuera de la choza había muchos casquillos regados de armas grandes y hoyos en la madera de la cabaña. No se necesitaba mucha imaginación para darse cuenta que habían sido ocasionadas por las balas percutidas. Había un silencio sepulcral y gritó que si estaba alguien dentro de la casa. ¿Quién vive dentro de la Como no cabaña? recibió respuesta, se decidió a entrar, Identifíquese. pero con mucha precaución. Abrió la puerta con la punta del cañón de su arma y su fiel amigo se puso alerta, listo para atacar a cualquier desconocido. Pero cuando entró quedó frío de ver lo que estaba dentro. En el interior de la cabaña había 3 cuerpos asesinados a tiros. Al parecer sus asesinos se introdujeron para cerciorarse que estaban bien muertos, ya que había bastantes casquillos regados en el piso de madera y las cabezas a un lado de los cuerpos. Lo raro que eran un hombre, una mujer y un muchachito de escasos 15 años también asesinado. ¿Por qué los habrían matado? Era su pregunta. Al fijar bien su vista, miró una bala percutida en la pared y pensó que al atravesar el cuerpo del niño se había incrustado en el muro de madera. Sacó su daga extrayéndola y la guardó en uno de sus bolsillos. También vio que en el piso había un pequeño arete tirado. Lo levantó y lo echó junto con la bala, para luego decirle a su perro que salieran de allí. Pero cuando lo iban a hacer, escuchó el llanto de un pequeño por debajo del piso de madera. Al buscar de dónde provenía el llanto, descubrió que debajo de un baúl estaba una puertecilla semioculta para entrar a una especie de refugio secreto. Hizo a un lado el baúl y al abrir la puerta vio dentro una niña de escasos 7 años llorando. Sus papás la habían ocultado, evitando también que la mataran. No podía dejarla a su suerte. La tomó, montó su caballo y se alejó del lugar para que no viera la brutal escena que dejaron con sus padres. Cuando llegó a su ranchito ya casi oscurecía. Vivía solo con un hijo de 9 años al ser viudo y con algunos peones que cuidaban su rancho. No tenía que darle cuentas a nadie y desde ese día se hizo cargo de la niña. Por el momento debía darle de comer, después iría a enterrar a su familia. Así lo hizo. Por la mañana fue y los enterró allí mismo, prometiéndoles cuidar de su hija. Luego se dirigió al pueblo para ver qué se decía del suceso o si alguien conocía a los muertos, pero parecía que nadie se había dado cuenta de nada. Entonces le preguntó al herrero sobre el material de la bala y la sortija que se encontró en la cabaña. Le dijo que ambas eran de plata. Acto seguido se dispuso a irse al rancho. Ya había dejado mucho tiempo los niños solos. Pero antes le compró a ella unos guarachitos y algo de ropa. Estaba dispuesto a ser un padre para esa pequeña criatura que ahora estaba desamparada. Crecería junto con su hijo Pablito, que tenía casi la misma edad. Conforme pasaba el tiempo, Artemio descubría cosas en Alondra. Notaba cambios en ella. Uno era que al enojarse se volvía muy agresiva, casi irracional. Hasta llegó a ver que le crecían las uñas y sus colmillos cuando tenía esos ataques de ira. También notaba que tenía un gusto excesivo por la carne y a su perro Centavo tenerle miedo en ciertos momentos. Pero con él y Pablito era muy amorosa. A los dos los quería mucho.
Cada que tenía uno de sus ataques de ira, solo Artemio podía controlarla, y para su corta edad era muy fuerte. Fácilmente podría vencer a un hombre en cuestión a fuerza y destreza, sin contar con la agilidad que demostraba al trepar a los árboles o techos. Todo eso lo hacía pensar que no era una niña común, pero lo cayó. Transcurrió el tiempo y a sus 18 años, la niña ahora era una bella mujer. Esa noche los había cumplido. Pablito o Pablo ya tenía 20. Artemio, su papá, le regaló un hermoso vestido para que lo usara en la pequeña cena que hizo para festejarle. La noche era esplendorosa con una bella luna llena. Parecía que los planetas se habían alineado coordinando sus puntos cardinales con la Tierra para esa fecha. La luna se tornó más poderosa, emanando sus energías provocando algo sublime, indescriptible para cualquier ojo humano, y sucedió lo que era inevitable. Alondra empezó a sentir espasmos de dolor y cayó al piso revolcándose. Artemio y su hijo veían cómo su vestido nuevo se hacía trizas al estarle creciendo sus extremidades. Las manos, pies y rostro ahora semejaban ser las de un lobo muy enorme con rasgos de mujer. Cuando culminó la transformación, se paró en sus patas traseras. Fácilmente medía 3 metros y era descomunal. Luego miró fijamente por unos momentos a su aterrado padre y hermano de crianza. Estaban paralizados por el miedo. Aunque la habían criado, en esos momentos no sabían qué reacción podría tener, al ser una bestia mitad mujer, mitad lobo sin voluntad. Solo siguen sus instintos animal, pero no los atacó. Lanzó un fuerte aullido y se fue perdiéndose en la noche por el oscuro monte. Ellos, aún temblorosos, no sabían qué pensar. Artemio había tenido sospechas de eso, por las evoluciones que le había visto al ir creciendo, pero nunca imaginó presenciar tal cosa. Ahora comprendía por qué habían matado a su familia con balas de plata, por ser lobos humanos. La incógnita y su miedo eran si ese ser nocturno los atacaría en alguna noche de su transformación, pero también pensaban que de haber querido lo hubiera hecho en ese momento, lo que quería decir que tal vez ella tenía algo irracional por verlos como familia. Deseaba tanto que fuera así, porque de verdad la amaba como si fuera su verdadera hija. No quería perderla. Expectantes esperaron hasta que llegara en una sola habitación, si es que lo hacía, porque bien podría quedarse en el monte, adaptándose a su hábitat y no regresar más por temor a ser casada o rechazada. No sabían cuál sería su reacción en caso de regresar al tenerlos frente. Así permanecieron despiertos hasta que escucharon que alguien entraba por una ventana. La habían dejado abierta a propósito para su llegada. Cuando la vieron entrar, aún venía convertida en la bestia nocturna con el vestido hecho trizas. Claramente vieron que de sus enormes fauces y garras destilaba sangre, tal vez de algún animal, al menos eso querían suponer. La licántropo entre agitados gruñidos los miraba con ojos rojos, como de fuego. En esos momentos podía suceder cualquier cosa, y la tensión era mucha. Luego vieron cómo de a poco empezó a convertirse en mujer, en su amada niña, quien corrió para abrazarlos diciendo que no recordaba nada de lo sucedido. Artemio se quitó su chaqueta y se la puso cubriendo su cuerpo semidesnudo. Luego sacó la bala y la sortija que tenía guardadas desde aquella vez y se las entregó explicándole a detalle de cómo las había encontrado 11 años atrás, frente a sus padres muertos. También le dijo que en ese momento no había comprendido por qué fueron asesinados con balas de plata y decapitados, pero por lo que había presenciado hoy en ella, se dio cuenta que eran lobos híbridos y que solo así podrían matarlos. Su incertidumbre era que a pesar de tantos años aún no sabían quién lo había hecho y el por qué. Alondra no dijo nada, solo tomó las cosas y se encerró en su habitación. Estaba devastada, tanto como aquellos dos hombres. Desde ese día empezaron a aparecer cuerpos por los alrededores del pueblo, cada luna llena semidevorados, y a escucharse aullidos de lobo entre los mezquites de los alrededores. Artemio veía que cuando Alondra se convertía en mujer lobo, olfateaba la sortija y la bala de plata para tomar el aroma de quien las había usado cuando dispararon sobre su familia. Después salía convertida en licántropo para buscar a los asesinos. Sabía que era ella quien estaba matando a esos hombres, y no tenía la menor duda que estaban relacionados con la muerte de sus padres. A propósito, le había dado las cosas para que ella misma buscara a los asesinos y vengara su muerte. Artemio se sentía abrumado. Tantas cosas lo tenían exasperado. Le hacía falta un poco de aire fresco
y esa noche decidió ir a tomarse unos tragos a la cantina del pueblo para olvidarse de todo sin decirle nada a sus hijos. Cuando salió del lugar ya iba algo tomado. Era de madrugada y la luna llena le alumbraba el camino de las calles escuetas y solitarias. Al pasar por un callejón, de él salieron 3 hombres, cerrándole el paso amenazándolo con pistolas. Artemio los reconoció, se decía eran malos y que vivían de sus asaltos. Pensó que iba a morir porque los había reconocido. Más se alarmó cuando miró que en la oreja de uno de ellos traía colgando una arracada, igual a la que había encontrado la noche del asesinato de los padres de Alondra. Entonces supo que su muerte era inminente. Le quitaron todo lo que traía de valor y de un golpe lo tiraron al suelo. Cuando se disponían a matarlo, de entre las sombras emergió un descomunal ser muy conocido para Artemio. Sus gruñidos rompieron el silencio de la noche y con agilidad destrozó a quien estaba por dispararle. No obstante, los demás al reponerse de su asombro empezaron a dispararle, pero aunque la tenían cerca, vieron que no caía el impacto de sus balas. Entonces los maleantes supieron de quién se trataba, recordando lo que habían hecho 11 años atrás. La mujer lobo con ágiles movimientos destrozaba a otro de ellos, para después de un asombroso salto caer sobre el tercer maleante. Cuando estaba encima de él, con una de sus garras le mostró la sortija que traía en ella, y con la otra le arrancó lo que vio colgando en su oreja de aquel asesino. Pasó su nariz por ellas, comprobando que tenían el mismo olor. Ese mismo aroma la había guiado hasta allí. Luego una voz entre humano y gruñido le dijo: «Yo tengo la otra. Se te perdió en una cabaña cuando asesinaste a mi familia para robarlos, creyendo que tenían oro. ¡Asesino!». Aquel hombre la miraba aterrorizado. Nunca imaginó que había dejado viva a alguien ese día, ya que quien lo había enviado a matarlos le dijo que solo eran 3 en esa choza. La licántropo sacó la bala que su papá Artemio le había dado, abrió con fuerza la boca del aterrado sujeto e hizo que se la tragara. Enseguida de un zarpazo sacó su corazón para comérselo y con sus mandíbulas trituró el cuello desmembrando su cabeza. Sus padres estaban vengados, aunque las palabras del hombre le habían sembrado la duda de que alguien los envió. Levantó a su papá de crianza y se lo llevó a casa. Ahora ella cuidará de él y su hermano Pablo. No permitiría que nadie les hiciera daño.